Bueno, acerca de datos biográficos sobre la vida de Virginia Woolf, no digamos demasiado, está atiborrado internet de este tipo de información. Posiblemente ustedes conozcan la vida de Virginia Woolf, que incluso se ha llevado al cine. Anotemos siquiera que es una escritora inglesa, nacida en 1882, fallecida en 1941 a la edad de 59 años. Sabemos que su muerte fue ocasionada por motivo de, digámoslo así para que no me desmoneticen este video, se quitó lo más preciado que una persona puede tener, precisamente la vida. Fue una gran escritora, muy reconocida, escribió todo tipo de género. Sabemos que sufría de trastorno bipolar. Ella misma reconocía oír voces, tener alucinaciones auditivas que no le permitían concentrarse en sus pensamientos, en su trabajo. Posiblemente algo de esto aparezca en el cuento La mujer en el espejo, un reflejo. Ese un reflejo tal vez aluda a un tipo de alucinación auditiva. Pero me parece mucho más interesante que nos centremos en la construcción misma del relato. En la caja de descripción de este video les dejé un link al texto completo del relato porque me parece importante que vayan haciendo un seguimiento, porque lo mismo voy a hacer yo, una especie de relectura donde de algunas imágenes, de algunas frases, voy a intentar armar este análisis. Empiezo por hacer una hipótesis de lectura, que el personaje central, la protagonista de este cuento, o el protagonista, no es la misma figura humana, Isabella Tyson, la que juega precisamente el rol protagónico, ¿no es cierto?, como personaje. ¿Acaso Isabella Tyson es una especie de eje temático? Ni tampoco tanto, es un punto de referencia en relación a la voz narradora, que me parece que esa voz narradora se constituye en personaje y es el verdadero protagonista del relato, del cual Isabella Tyson, una señora solterona, muy rica, muy solitaria, juega ahí como punto de referencia central para esa voz narradora, ¿verdad? Voy a anticiparme en la interpretación y después voy a ir dando pruebas, evidencia de mis conjeturas. Yo digo que la voz narradora es el protagonista el personaje protagonista de este relato, y que ni siquiera es una persona, es el reflejo en el espejo que aparece ya como un reflejo en el título mismo del cuento, ¿no es cierto? Ese no habría que colgar espejos en las habitaciones con que se inicia el cuento. Después el cuento va a finalizar con la misma frase, resignificando esta primera aparición de la frase, del enunciado. Lo dice la voz narradora, que se autorrefiere al iniciar el segundo párrafo del cuento cuando dice: la casa estaba vacía y como era la única persona en la sala, me sentía uno de esos naturalistas que, puntos suspensivos, es decir, la voz narradora se autopercibe persona, sigue describiendo la habitación, vuelve a hacer una referencia a la personalidad, a la persona, en la palabra alguien, si alguien está mirando, en la segunda oración del segundo párrafo. Es decir, la voz narradora se autopercibe persona, pero después en esa misma descripción nos vamos a dar cuenta que está encerrada esa persona, está encerrada en el espejo y no llega a ver de la realidad hasta donde el marco del mismo espejo le permite. Esa persona, esa voz narradora está como asomada a una ventana viendo todo lo que ocurre, ¿no es cierto? Lo que ve esta entidad, este reflejo, esta persona, lo que llega a ver es, bueno, a partir del espejo, el entorno de la habitación y más allá, que se despliega un jardín muy florecido, con muchos animalitos muy coloridos, por donde anda Isabella Tyson haciendo labores de jardín, ¿verdad? Cada vez en el transcurso del relato, la atención de esta voz narradora se va a ir centralizando, digo, cada vez más en la figura de Isabella Tyson,
que empieza a tener, sin decirlo implícitamente, por lo menos para esta voz narradora, un cariz Isabella Tyson de eje rector de una verdad, es Dios. Para la voz narradora, Isabella Tyson es Dios. Muchas veces la voz narradora va a apelar a la necesidad de la existencia de una verdad. Claro, en el espejo, en algún lugar, la voz sabe que se trata en sí misma de un reflejo, que no es una persona, por más que lo pretenda. A mí me enternece mucho la circunstancia de ser de esta voz narradora, porque por un lado es muy transparente, por un lado vemos que cae frecuentemente en el autoengaño, se considera a sí misma persona, se idealiza a sí misma, a la vez va a idealizar a Isabella Tyson y sabe que hay algo de esto que no es cierto, sabe que está viendo a través de un recorte de la realidad, habida cuenta del marco del espejo, ¿no es cierto? En algún momento al inicio del cuento va a decir, tiene que haber una verdad, tiene que haber un muro. El muro acá aparece como símbolo de limitación, ¿no es cierto? Si una verdad existe, una verdad absoluta, tiene que ser delimitada. Describe a Isabella Tyson, dice, era un hecho que era una solterona, que era rica, que había comprado la casa y traído con sus propias manos todo lo que incluía la casa. Si ya nos convencimos de que la voz narradora es un reflejo en el espejo, podemos pensar, bueno, ¿reflejo de qué? ¿Es el reflejo de Isabella Tyson? ¿Es el reflejo de objetos? ¿Es el reflejo general de todo lo que llega al alcance del espejo? ¿Es la idea como totalidad, como universal de espejo, de reflejo, más allá de a qué sea que esté reflejando? Como sea un reflejo no es una totalidad y en algún momento este propio reflejo, la voz narradora lo advierte, pluraliza, muchas veces pareciera ser que está hablando por sí y por los demás reflejos que no tienen voz propia. Es un reflejo atávico. Lo advertimos cuando este reflejo dice, la habitación se volvió más sombría y simbólica. Más simbólica, parecería ser que la voz narradora nos quiere advertir de que todo lo que se está viendo y diciendo va a tener significaciones ulteriores, trascendentes, atávicas. Había un contraste extraño, dice. Aquí todo cambiaba, al interior del espejo se producían los cambios, allí todo permanecía estático. En el jardín donde se podía ver a Isabella Tyson como alter ego de un dios, las cosas son inmutables. En el espejo donde parecería ser que todo depende de la realidad a reflejar, sin embargo las cosas cambian. Un contraste extraño. Decía que esta voz narradora se autoidealiza y a la vez está idealizando a Isabella Tyson, de la cual depende de una manera muy conmovedora cómo es que el reflejo depende de aquello concreto, material, sustancial, objetivo, a lo que tiene que reflejar, ¿no es cierto?, para poder ser. Por momentos se vuelve desesperada, por lo menos está sumamente preocupada esta voz narradora, el reflejo, en función, me parece, en virtud del grado de dependencia que tiene de todo, que tiene acerca de todo, principalmente de Isabella Tyson, que en cuanto Isabella Tyson muera, ya no va a haber nada que reflejar, ¿no es cierto? Se queja la voz narradora, dice, Isabella no quería que la conocieran. Dios no quiere, parece ser, que lo conozcamos. Si Isabella, Dios, ocultaba tanto y sabía tanto, había que forzarla para que se abriera con la primera herramienta que se tuviera a mano, la imaginación. Claro, es a través de la imaginación que uno puede tratar, intentar hacer algo de esa totalidad maravillosa, omnipotente, omnisciente, que en este caso encarna a Isabella, ¿verdad? Imaginación en una primera acepción que no es la que actualmente, no es a la que actualmente propendemos. Actualmente creo que entendemos por imaginación la recuperación de imágenes
prefabricadas. Sentimos que imaginamos cuando vemos una película con muchos efectos especiales, con muchas imágenes surrealistas. Acá habla de la imaginación como fuerza volitiva, voluntaria, consciente, que apunta a desentrañar lo simbólico, aquello que no permite fácilmente ser conocido, ¿no? Como es el caso de Isabela. Vuelvo a decir, esta voz narradora parece estar hablando por sí y por otros de su misma condición y naturaleza, cuando dice, había que sujetarla y negarse a que siguiera postergándonos con dichos y hechos como los que creaba. Este reflejo habla de por sí y pretende también ser la voz de los de su especie. En definitiva, aclara esta voz narradora, lo que queríamos atrapar y convertir en palabras, el estado que es a la mente lo que la respiración al cuerpo, es lo que uno llama felicidad o infelicidad. Claro, el reflejo es neutro, no sabe de felicidad, de infelicidad. Puede suponer, puede imaginar, pero no tiene la experiencia concreta. Tiene momentos graciosos también este relato, graciosos por lo ingenuo y que despierta ternura en cosas que dice esta voz narradora, cuando dice que para Isabela cortar una rama crecida la entristecía, pues estaba viva, y la vida era importante para ella, la vida era importante para Isabela. Claro, no así para ese reflejo, que no está vivo, no es una persona por más que crea que sí. El reflejo no sabe lo que es la vida. En determinado momento, Isabela se detiene delante del espejo y se observa reflejada hacia el final del cuento. Te hacía sobresaltar, dice. Claro, cuando Isabela encara al espejo, está encarando al reflejo, y a este reflejo le pone la piel de gallina, que Dios te mire, ¿no es cierto? Le hace sobresaltar. Se va acercando Isabela al espejo, dice, su imagen se agrandaba más y más en el espejo, de a poco se convertía en la persona en cuya mente uno había intentado penetrar. Claro, todo el tiempo está esta voz narradora tratando de penetrar, de consustanciarse con Isabela, que después de todo es el motor de su realidad, es lo que motiva, es lo que va a producir los cambios, es lo inacible. En algún momento hacia el final del cuento parece ser que esta voz narradora termina por convencerse de la realidad de Isabela. Antes, promediando el cuento, decía que si bien Isabela había sido una solterona, solitaria, por sus cartas seguramente se advertiría que su vida había sido mucho más apasionada y mucho más movilizante que las demás de uno que ostentaban sus relaciones amorosas al mundo, ¿no? Y finalmente termina por convencerse esta voz narradora, deducir, desmentirse, que finalmente Isabela estaba completamente vacía. No pensaba, no tenía amigos, nadie le importaba. En cuanto a las cartas, que suponía con anterioridad esta voz narradora que debían estar llenas de historias apasionantes, eran nada más que facturas que pagar. Todo el tiempo este reflejo estuvo siendo lo de una persona, sí humana, no como no el reflejo, pero completamente intrascendente, vacía, hueca, sin vida. Vamos que es un cuento trágico, empieza como termina, de manera circular repitiendo, no habría que colgar espejos en las habitaciones, siendo que el reflejo, si no hay espejo no hay reflejo, ¿no? Para el reflejo mismo, acá hay una reflexión final de para vivir así mejor no existir, ¿no es cierto? Para los que les parezca excesivo esta analogía propuesta entre una figura tal como Isabella Tyson en una correspondencia, por lo menos para lo que este reflejo le representa su Dios. Hay otra marca que es cuando aparece una sombra ante el espejo que viene a dejar una pila de algo que parecen como un paquete de tablas de mármol, dice, veteadas en rosa y gris. Esa sombra negra ante el espejo deja esa pila y se va. Después descubre que esas tablas de mármol, como veteadas en rosa y gris, era una pila de cartas. Pero en la confusión, el reflejo las
entiende como tablas de mármol. Después dice que esta pila de cartas quedaron, cuando las reconoce como tales, quedan descansando sobre una mesa con tablero de mármol. Pareciera ser que se le confundió recipiente y contenido, ¿no es cierto? Pero esta correspondencia, esta mención de la palabra tablas, a mí me remite a las tablas de Moisés, ¿no es cierto? Las tablas de los 10 mandamientos, verdades, ¿no es cierto? Contienen verdades. Y para este reflejo en el espejo, las cartas que recibe, las supuestas cartas, que después vamos a ver que son facturas de luz o de servicios que recibe Isabela, tienen marca y carga de verdad, ¿no es cierto? Al principio, cuando advierte, confunde esas cartas con tablas, dice, era imposible convenir a esas tablas algún propósito humano. Se le vuelven del orden de lo supranatural, de lo misterioso, pero después ordenándoles, dándoles forma, llevándolas al plano de la experiencia común. Finalmente se caía en la cuenta de que eran tan solo cartas. Algo parecido puede suceder con las tablas de Moisés, ¿no es cierto? Que también son cartas esas tablas escritas por Dios, dirigidas a su pueblo, ¿no es cierto? A través de Moisés. Era la correspondencia, habían traído la correspondencia. Y para el reflejo, el contenido de esas cartas, las que ahora recibe o habría recibido y tenía guardadas Isabela, contenían la verdad de su vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, la realidad de la vida de Dios, la realidad de vida de toda la creación. El reflejo no deja de ser, o de sentirse al menos, criatura del mundo externo al mismo espejo. En fin, mis queridas, queridos, no sé qué tan productivo les habrá resultado este análisis, si los dejó pensando, si lo interpretan de otra manera, si les abre otras conjeturas, otras posibles hipótesis de lectura. Déjenlo todo en la caja de comentarios, así lo seguimos charlando. Por de pronto me despido de ustedes hasta el próximo video, como siempre pidiéndoles hagan todo lo que siempre se les pide a quienes ven estos videos que hagan: suscribirse, compartirlo, comentarlo, ponerle like, dislike, tocar la campanita. Nos vemos, los despido hasta el próximo video, deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Chau, chau.